Dios es bueno, amén. Amén. Dios es tan bueno que nos regala un predicador tan tremendo. Yo lo conocí al pastor, ni bien llegué a España hace unos, toma asiento. Gracias, chicos. Hace unos 9 años atrás conocí al pastor Guillermo Santo. Él tiene su iglesia allí en Estepona, ciudad de Estepona, en Málaga. Allí está pastoreando junto a su esposo una iglesia tremenda, hermosa, loca de la presencia del Señor, porque la iglesia acoge la genética de su pastor. Entonces, él es un loco de la presencia de Dios, un loco del Espíritu Santo, una persona que ama al Señor. Así que hoy para compartir la palabra realmente es un privilegio. Guillermo, gracias, Pastor Guillermo, por estar. Dios te bendiga. Y algo más quiero decirle. Él va a predicar, luego de predicar va a ministrar, él tiene toda la libertad, no tenemos horario. Si después de predicar, me encantaría que se quede toda la predicación para escuchar la palabra, pero después cuando él comienza a ministrar, está en libertad para poder marcharse. Sé que algunos mañana trabajan, pero no se pierda nada. Amén, pastor, Amén. gracias. No necesito eso, tengo. Me han conectado. ¿Les puedo sacar una foto? Así para Estepona, para mi esposa. A ver, sonrían. Ahí, perfecto. Levante la mano para que se vea que están saludando. Perfecto. Y ahora pueden decir cariños, amor, todas estas cosas. Listo, perfecto. Muchas gracias. Qué bendición. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Muy bien. Vamos porque la hora avanza y supongo que habrá festejo después, ¿no? Me imagino yo. Ya está, 20 minutos. ¿De acuerdo? Pongo ahí la alarma, cuando suena, nos vamos. Gloria a Dios. Es una bendición, cariños de mi esposa Cristina. Les debía una visita la otra vez por un fallo mío, no pude estar y le prometí al pastor David que iba a pagar mi deuda y entonces justo tuve que venir para Galicia y lo llamé y me dice, mira, justo es el aniversario. Digo, fantástico. Así que Dios le bendiga y feliz cumpleaños de iglesia. Qué bendición, tremendo. En el mundo se habla de los grupos no alcanzados. Se dice que hay 16.000 etnias, naciones, etnias, y de esas 16.000 se calcula que 6.000 no están alcanzadas todavía. De hecho, en España mismo hay 106 etnias diferentes, 106 grupos étnicos diferentes. Y de esos 106 grupos étnicos diferentes, 16 grupos étnicos todavía no han sido alcanzados por el Evangelio. Están en España, están aquí mismo, pero no llega el Evangelio a esos grupos. Por ejemplo, los judíos, por decirte un grupo, los thai, bueno, en fin, eso, y se habla de cómo alcanzar a esos grupos. Hicimos un taller en la conferencia misionera sobre estos grupos, pero el nombre que le pusimos fue alcanzables, alcanzables. Y este es el título del mensaje de hoy. Si puedes decir conmigo, alcanzables, alcanzables, alcanzables. Aleluya. Y sabes que si ustedes sueñan con el 10% de Orense para el Señor de aquí, ¿cuántos años serán? ¿Cuántos años? ¿Dentro de cuántos años? 10 años. Dentro de 10 años el 10% de Orense para el Señor. Eso significa que son alcanzables, son alcanzables. Y hermanos, podemos alcanzar a todos, podemos alcanzar a todos. Es posible, no es un imposible, es posible. Y quiero compartir contigo en la palabra, ¿por qué digo que es posible alcanzar a todos? Acompáñame por favor a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Y vamos a buscar el verso 16. Son 5 versículos que vamos a leer. Romanos capítulo 15, 16. Dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean, ¿qué cosa?
ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Lo ha hecho con la palabra, lo ha hecho con las obras, lo ha hecho con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sabes que alcanzamos a todos? Alcanzamos a las naciones. Los gentiles significan naciones. Cada vez que leemos en la Biblia la palabra gentiles, la traducción es etnos, naciones. En un país como España tiene naciones adentro. Tenemos el pueblo gitano, tenemos etnias que están entre nosotros. Es un solo país, todos tenemos una nacionalidad española, pero venimos de diferentes etnias. Y alcanzamos a todos, hermanos. Y alguno podría decir, ¿y cómo podemos alcanzar a todos? ¿Cómo es posible alcanzar? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo pudiera hablar de sí? Y el mismo Espíritu Santo empieza a enseñar cómo es posible alcanzar a todos. Muy sencillo. Primero, siendo lo que somos. Siendo lo que somos. Siendo lo que somos. Esto es una gran ventaja. Porque antes de hablar de lo que hay que hacer, está lo que somos. Y la Biblia dice que alcanzamos a todos siendo lo que somos. ¿Hay alguien que no sea? No, todos somos. Y sabes que la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. El apóstol Pablo decía, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para ser un ministro a las naciones, ministrando el evangelio de Dios, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Qué significa ministro? Un servidor. ¿Qué significa ministro? Un camarero. La palabra griega es camarero. ¡Camarero! Eso es un ministro. Diáconos es el hombre o la mujer que sirve a una mesa. Y para que tú sirvas a una mesa, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a donde está la cocina, coger la bandeja con el plato y después servirlo a la mesa. Señor, señorita, señor caballero, espero que sea de su agrado. Eso es un camarero, eso es un ministro, eso es un ministro. Y Pablo dice, para ser ministro del Señor Jesucristo, a las naciones, las naciones, a los grupos étnicos, a los uruguayos o a los bolivianos, a los ucranianos o a los ecuatorianos, a los gitanos o a los castellanos, para ser camarero del Señor, camarero del Señor, ministro de Jesucristo. Esto es un ministro. Si alguien de ustedes ha sido camarero o camarera alguna vez, ¿alguien ha trabajado de camarero? Pues mira, es el mejor entrenamiento que yo conozco para ser un ministro. Porque algunos creen que ser ministro es ser el señor ministro. Tino, viene el ministro de justicia. Tino, cuidado que el ministro viene. Y esto se ha trasladado a la iglesia y cuando llega el ministro, parece que, bueno, algunos tienen hasta guardaespaldas porque llega el ministro, llega el hombre de Dios. Pero la Biblia dice que un ministro es un servidor. Y Jesús dijo que el que de entre nosotros quiera ser el primero, hágase ministro de todos y entonces el Señor te dará un lugar de autoridad. Ser un ministro es ser como Jesús, que lavó los pies de los discípulos y les dijo, yo soy el Señor, ¿correcto? Yo soy el Maestro, ¿correcto? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he hecho esto con vosotros, ejemplo os he dado y como yo os he hecho, así debéis hacer los unos a los otros. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es sea varón o mujer? Es alguien dedicado a servir de parte de Dios a otras personas. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado y a nosotros como vuestros siervos por amor de Él. Somos servidores de las naciones y como buenos servidores tenemos una cocina a la cual recurrir porque, hermanos, ningún camarero cocina.
Ningún camarero lo vas a ver cocinando. Ningún camarero, lo único que hace el camarero es va donde está la cocina, coge y le va y le lleva a la mesa de la mejor forma posible el platillo. ¿No es cierto? Eso es un ministro. Y Pablo dice, para ser ministro de Jesucristo, ministrando ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar a la cocina de Dios? El Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar a las reservas de Dios? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para entregarla, para hacerla llegar a las naciones, a los gentiles, a las personas que no son como nosotros, a las personas que no son de nuestra propia procedencia, de nuestra propia cultura. Y Pablo dice que él no osaría hablar sino de lo que Dios ha hecho por medio de él para que los gentiles pudieran recibir. Hermanos, ser un ministro es una de las cosas más maravillosas que hay, porque tú y yo no tenemos que producir nada. Todo lo hace el Señor. Lo único que hacemos nosotros es dispensarlo, llevarlo, servirlo de la mejor forma posible. Claro que hay camareros y camareros. Y tú no sé si te habrás dado cuenta que cuando ¿qué podría decir yo? Más cutre es un lugar, peor son los camareros. Tú vas al bar de la esquina y parece que te hacen un favor, simplemente, oiga, ahí voy, y casi te pegan. Pero cuando tú vas a un restaurante de 3 estrellas Michelin, tú entras y ya hay alguien recibiéndote. Das 3 pasos y hay otro acompañándote. Y te vas a sentar y hay alguien que te saca la silla. Y después hay otro que te dice, el Señor que desea. Y cuanto de mejor nivel es el restaurante, los camareros son mejores camareros. El reino de los cielos es el mejor lugar y tiene los mejores ministros que hay en el universo. Los mejores camareros del mundo mundial, como decimos ahí en el sur, son los ministros del Señor. Y tengo una buena noticia porque quizás alguno de ustedes está diciendo, bueno, pero estamos hablando de Pablo, el gran Pablo, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, el hombre. Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3 que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Que cada uno de nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Que tú no te tienes que transformar en un ministro, porque tú eres ministro desde el día que naciste de nuevo. Tú no tienes que llegar a ser un ministro. Tú eres ministro desde el día que tú tuviste ese nuevo nacimiento. Y no importa lo que hayas sido antes, no importa de dónde vengas, no importa de dónde provienes, el día que recibes a Cristo, el día que naces de nuevo, somos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Y por qué un nuevo pacto? Porque ese nuevo pacto dice, no se trata de lo que tú eres capaz de hacer, se trata de lo que yo soy capaz de hacer a través tuyo. Ese es el nuevo pacto. El antiguo decía, el hombre que llega a hacer estas cosas vivirá y el que no llega a hacerlo morirá. El nuevo pacto que dice, Él es poderoso para hacerme apto a mí en toda obra buena, para que yo haga su voluntad, haciendo Él en mí lo que es agradable para Él, por medio de Jesucristo que vive en mí. Lo tenemos chupado. Está súper fácil. Ser un ministro es ir a la cocina de Dios y buscar lo que Dios quiere que le llegue a la gente. No tenés que cocinarlo. Y segundo, para hacer este trabajo, Él te hace capaz, Él te hace apto, Él te capacita, Él lo hace en ti. No se trata de que tú llegues a hacerlo bien, se trata de que Él lo hace bien en ti. No se trata de lo que seamos capaces de hacer, se trata de lo que Él es capaz de hacer en mí. Por eso Pablo dice, yo no osaría hablar, sino de lo que Dios ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, de las naciones. Con potencia de milagros, de prodigios, con señales, en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que hace la obra de Dios a través nuestro. Y el apóstol Pablo decía en Gálatas 1:24, glorificaban a Dios en mí. Hay gente que quiere ser capaz por sí misma, hay gente que quiere ser Superman, la Mujer Maravilla, el superhéroe de Marvel. Y esos fracasan miserablemente, porque todo el que quiere ser fuerte por su propia fuerza
será quebrantado, será humillado. Y hay otros que dicen, no, entonces yo no puedo, yo no sirvo, yo soy un gusano, yo soy el gusano de Jacob. No, pastor, no me pida que yo predique porque yo no sirvo, soy inservible. Oh, soy un siervo tan inútil que no puedo ser útil para nada. Y el Señor le dijo a Moisés, a ver Moisés, vamos a ver, ¿quién le dio la lengua a la gente para hablar? ¿No fui yo? Entonces, ¿por qué me dice, no, yo soy hombre torpe de lengua? Y Jeremías le dijo, ay no, yo soy niño, Señor. No, mira, yo todavía soy muy niño. Y él se dijo, no digas que eres un niño, harás todo lo que yo te diga. No hay excusas, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y hermanos, a la hora de alcanzar a todos, no se trata de que transformes en nadie. Se trata de que seas lo que tú eres. De lo que tú eres desde el día que naciste de nuevo. No importa tu carácter, no importa si eres de Leo o de Virgo o de Capricornio, eso no importa quién te ha parido en este mundo. Lo que importa es que has nacido de nuevo, eres nueva criatura. Eres creado, creada a imagen y semejanza del Señor. Importa que Él ahora habita dentro tuyo. Él hace la obra dentro tuyo. De lo único que se trata es de que obedezcas a la fe, que le creas a Él, que todo es posible para el que puede creer. Había un hombre endemoniado hasta las orejas. Bueno, yo creo que hasta la uña del pie. Dicen las buenas lenguas que tenía como 2000 demonios encima. Ese hombre un día se encontró con Jesucristo. Jesús lo liberó. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Y el endemoniado, el que estaba endemoniado pero hasta las orejas, se fue por 10 ciudades y predicó a Cristo. No, es mi reloj, no se preocupen. Eso es para que no se duerman. Eso es para que no se duerman. Funcionó, ¿eh? Había una mujer que tenía una mala vida. De hecho, era la mujer de los 5 maridos. Y cuando se encuentra con Jesús, en un pozo, a la hora del mediodía, después de un diálogo con Jesús, ¿sabe lo que hizo esa mujer? Se fue a Samaria y sacó a Samaria a los pies de Cristo. No importa lo que hayas sido, lo que importa es lo que eres después de encontrarte con Cristo. No importa lo que hayamos sido en nuestro pasado, importa lo que somos en Cristo Jesús. Así que alcanzamos a todos, simplemente porque somos lo que somos. Somos ministros de Cristo Jesús. Porque Él usa tu vida, Él actúa a través tuyo. Por un momento, me gustaría que cierres tus ojos y pienses por un momento, ¿no? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué crees de ti? ¿Quién crees que eres? Y que también pienses en qué es lo que tú quieres ser. ¿Qué es lo que tú quieres llegar a ser? Y te pido que lo pienses porque lo que tú piensas que eres o lo que tú quieres llegar a ser tal vez no tenga nada que ver con lo que eres para Cristo Jesús. Y si quieres ser lo que eres para Cristo Jesús, deja de querer ser otra cosa. Y deja de juzgarte a ti mismo o a ti misma. Deja de pensar mal de ti. No, yo no sirvo, yo no valgo. Esto no es para mí.
será para otro, será para el que está a mi lado. El Señor te va a usar para alcanzar a mucha gente, siendo lo que tú eres para Él. Una servidora, un servidor de Cristo Jesús, un ministro competente. Abre tus ojos por un momento. Quiero terminar diciéndote dos cosas más. El apóstol Pablo dice que siendo lo que era, lo llenó todo del Evangelio de Cristo. Siendo lo que eres, lo vas a llenar todo. Siendo lo que eres para Cristo, lo vas a llenar todo de Cristo. A veces en las iglesias queremos ser lo que no somos. Queremos hacer lo que el Señor no nos pide. Pero no aceptamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos sueños y fantasías y proyectos que no son de Dios. No es que sean malos. Pero cuando empezamos a aceptar ser lo que somos, comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo aceptaba que él era ministro de Cristo y empezó a ministrar a tal punto que lo llenó todo del Evangelio. Él dice, desde los alrededores de Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Querido hermano y hermana, cuando aceptamos lo que somos para Cristo, comenzamos a ser productivos, eficaces, fructíferos. Pablo lo llenó todo. Para alcanzar a Orense hay que llenarlo todo de Cristo. Hay que llenarlo de Cristo. Para alcanzar ese 10% que ustedes sueñan, hay que llenar de Cristo. ¿Y qué es lo que tengo que llenar? Y Pablo dice, desde los alrededores de Jerusalén hasta Ilírico, desde lo que te rodea hasta más allá. Tú eres un camarero, una camarera de Dios para llevar la palabra de Cristo desde la cocina de Dios hasta la mesa de las personas. Y si lo haces, vas a llenar todo. Este sí que era el de los 20 minutos, ¿ven? El otro era una alarma que puse. Vas a llenar todo de Cristo. Desde los que están cerca tuyo hasta los que están más lejos. Vas a llenar de Cristo. Vas a llenar de Cristo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Jesús subió al cielo para llenarlo todo. Jesús subió al cielo para llenarlo todo. Efesios 4:10. Y Pablo lo llenó todo, Cristo. La iglesia primitiva llenó Jerusalén de la doctrina. Luego llenó Judea, luego Samaria. Y llegaron hasta lo último de la tierra. La iglesia nunca nace para ser envasada en una lata, contenida en un tetrabric. Nacemos para llenarlo todo. Nacemos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Para llenar con el Evangelio del Señor a todo lo que te rodea. Tu familia, tu trabajo, tu barrio, tu universidad, tu instituto, tu equipo de fútbol. Llenarlo todo. Llenarlo todo. Y el apóstol Pablo termina diciendo algo tan importante. Dice, yo lo he llenado todo. Y alguien dirá, tremendo Pablo, lo llenaste todo. Pero él dice, como está escrito. Escuchen que esto no lo inventé yo, estaba escrito. El llenarlo todo no es un plan humano. No es que al pastor se le ocurre el 10% de Orense para Cristo. No es que de pronto viene alguien y dice, bueno, se nos ocurre que vamos a Orenses para Cristo. Esto está escrito. Esto está escrito. Y Pablo dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Isaías 52, 13 al 15. Pablo dice, escuchen, lo que yo soy, lo que yo hago, es simplemente lo que está escrito. Lo que yo soy, lo que yo hago, es lo que está escrito. Lo que yo soy, lo que yo hago, es lo que está escrito. Lo que yo soy, lo que yo hago, es lo que está escrito. El Señor lo prometió. El Señor lo prometió.
No estamos inventando nada, hermanos. No estamos creando nada nosotros. Estamos simplemente cumpliendo algo que el Señor prometió. Cuando tú resucitas un muerto, simplemente cumples una promesa del Señor que dijo, Juan 14:10, el que cree en mí, las mismas obras que yo hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando tú sanas un enfermo, simplemente estás cumpliendo una promesa que Jesús hizo. Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el día que camines sobre el agua, si llega ese día, lo único que harás es cumplir una promesa que dice, el que cree en mí, las mismas obras que yo hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando predicas el Evangelio, lo único que estás haciendo es cumplir algo que está escrito, una promesa que dice, el que cree en mí hará lo mismo que yo. Y el día que estés dispuesto a sufrir y a morir por Cristo, si algún día llegas a morir por la causa de Cristo, estarás cumpliendo una promesa que dice, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El día que le hablemos a una gran multitud, simplemente estaremos cumpliendo una promesa que dice, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El apóstol Pablo era lo que era y hacía lo que hacía porque tenía una promesa. Aquellos que nunca han oído oirán, los que nunca han visto entenderán. ¿Cuánta gente nunca escuchó el Evangelio en Orense? ¿Cuánta gente nunca vio las cosas de Dios en Orense? Pues la palabra dice, la promesa dice, ellos van a ver, ellos van a oír. Los que no eran pueblo van a ser pueblo. No es que vamos a ver si oyen, vamos porque van a oír. A ver qué pasa, no, va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Oirán, verán, entenderán y creerán. Alcanzamos a todos, hermanos, porque tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Jesús dijo, será predicado este evangelio. Mateo capítulo 24, a todas las naciones. Y entonces luego vendrá el fin. Tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Y ellos saliendo predicaron el evangelio por todas partes, ayudándoles el Señor con las señales que seguían a la palabra. Alcanzamos a todos. Alcanzamos a todos. ¿Cuántos cirujanos han oído el evangelio en Orense? ¿Cuántos cargos de la Policía Nacional han oído el evangelio en Orense? ¿Cuántos políticos han escuchado el evangelio en Orense? ¿Cuántos narcotraficantes han escuchado el evangelio en Orense? ¿Cuántos directores de instituto han escuchado el evangelio en Orense? ¿Cuántos ingenieros químicos han escuchado el evangelio en Orense? ¿Cuántos patrones de barco han escuchado el evangelio? ¿Y por qué no lo han escuchado, hermanos? La respuesta es muy sencilla. Porque no hemos ido. Y no hemos ido porque de alguna manera pensamos que no son alcanzables. Pero la palabra de Dios dice que son alcanzables. La palabra de Dios dice que los vamos a alcanzar. Porque tú y yo somos servidores de Cristo. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. No somos solamente servidores de Cristo con mi esposo, que quiero que venga a la iglesia, porque quiero que mi esposo se convierta, pastor. Quiero que mi esposo venga conmigo, pastor. Y machaco a mi esposo. Cualquiera es valiente con el esposo. Está bien que quieras que tu esposo se convierta,
o que tu esposa se convierta. Pero la palabra de Dios dice que alcancemos a todos. Alcancemos a todos. Todos son alcanzables. Porque tú eres un servidor de Cristo, un ministro de Cristo. Eres un enviado de Cristo a esas personas. Cuando vayas al instituto, tú eres enviado de Cristo al instituto. Cuando vayas al trabajo, eres un enviado de Cristo a tu trabajo. Cuando estés jugando, eres enviado de Cristo. Cuando estés en una reunión social, eres un enviado de Cristo. Cuando te invitan a una boda, seguimos siendo enviados de Cristo. Y si vas a la playa en vacaciones y te pones ahí como una lagartija, también sigues siendo enviado de Cristo. Y cuando te subes a un taxi, sigues siendo. Y cuando vas conduciendo, nunca dejas de ser lo que eres. Y por eso lo vas llenando todo. Porque la promesa se va a cumplir. La promesa se va a cumplir. Hay una promesa. No se nos ocurrió a nosotros, no se le ocurrió al pastor David. El Señor lo dijo hace mucho tiempo. Los que nunca han oído, verán. A los que nunca se les ha hablado, entenderán. Entenderán. Le dijo Jesús a Pablo en Hechos, capítulo 18. Pablo, no tengas miedo, Pablo. Habla y no te calles. Nadie va a poner sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, tú eres mi ministro. Sigue llenando todo del Evangelio. No tengas miedo. Hay mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucho pueblo en esta ciudad. En esta fiesta del tercer año yo quiero dejarles esta palabra. Alcanzamos a todos. Nos proponemos alcanzar a todos. Nos enfocamos en alcanzar a todos. A cada etnia que vive en Orense, a cada grupo que vive en Orense, hay un grupo no alcanzado, hermanos, que se llama los súper ricos. Son un pueblo no alcanzado dentro de Orense. ¿Quién va a predicar el evangelio a los súper ricos? No hay. Pero va a haber, alguien se va a colar, alguien va a ir como ministro de Cristo y el evangelio va a ser proclamado delante de los súper ricos. No sé si porque te contraten como su chofer o como su camarera o como su secretaria, pero como tú eres ministro de Cristo los 7 días de la semana, los súper ricos van a escuchar el evangelio porque alguien de Gran Rey les ha hablado del Señor. ¿Cuántos quieren alcanzar a todos? Ponte en pie, por favor. Por un momento, allí donde tú estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Ya estamos terminando, vamos a tener un tiempo de ministración, como dijo el pastor, pero por un instante. Porque el día que tú decides aceptar lo que eres, ese día cambia nuestra vida. No digas que eres un niño. No digas que no puedes. A todo lo que el Señor te envíe, tú irás. Y tú dirás todo lo que el Señor te mande. Por la gracia de Dios, tú eres lo que eres. Su gracia no va a ser en vano contigo, porque tú vas a trabajar más que cualquiera. Pero no tú solo ni tú sola, sino la gracia de Dios contigo. Tú eres un servidor, una servidora de Jesús, para llevar el evangelio a las personas, a todas las personas, sin hacer acepción, sin hacer distingo. Le vas a llevar el evangelio a los ricos y a los pobres. Le vas a llevar el evangelio a los que son gallegos y a los que no son gallegos. Le vas a llevar el evangelio a los que conoces y a los que no conoces. Vas a hablarle de Cristo a todos sin excepción. No vas a tener miedo, no vas a temblar, vas a dejar a un lado tus prejuicios. Nunca más vas a decir, ¿para qué le voy a hablar? Seguro que no me va a escuchar. Vas a ir a hablarle del Señor sabiendo que va a ver y va a entender lo que nunca vio y lo que nunca entendió. Vas a llenar todo del Evangelio de Cristo. Vas a llenar todo del Evangelio de Cristo. Hasta que llegue un día y vas a decir, ya no tengo más campo. Se nos acabó Orense. Todos los que viven en Orense ya han escuchado el Evangelio de Cristo.
Y ese día el Señor te dirá, pues ahora quiero que vengas a otro lado. No importa que le hayas hablado de Cristo a muchas personas, todavía hay muchas más. Todavía el Señor tiene mucho pueblo. Extiéndete a mano derecha y a mano izquierda. Que tu descendencia pueda poseer naciones. Que tu descendencia pueda llegar a personas con las cuales tú no ni sueñas. Permite que el Señor en esta noche te hable. Permite que el Señor en esta noche renueve tu forma de pensar. Permite que el Señor en esta noche te levante en alas de águila. Permite que el Señor en esta noche haga algo contigo. Haga algo contigo. Porque lo que no es, Dios lo usa para deshacer lo que es. Diga al débil, fuerte soy. Revístete de poder en el nombre del Señor. Levántate en la promesa que el Señor ha hecho. Él te ha dicho, el que cree en mí, las mismas obras que yo hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Crees en Jesús, las mismas obras que Jesús harás y aún mayores vas a hacer, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Crees en Jesús, harás las mismas obras que Él. Y aunque haya una voz en tu interior que diga, no, es imposible. Esto lo dice el pastor, pero esto no es para ti. Es para ti porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Los vas a alcanzar a todos. Vas a alcanzar. No va a haber gente no alcanzada. Llegarán a grupos que jamás han soñado con alcanzar con la palabra. Clases, grupos sociales que hasta ahora nunca han aparecido en una reunión de la iglesia van a aparecer. Personas de profesiones que nunca hemos visto van a aparecer, porque alguien les va a hablar. Alguien de nosotros va a ir. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Si puedes creer que eres nueva criatura, si puedes creer que eres ministro de Jesucristo, si puedes creer que la capacidad te la da el Señor para llevar el Evangelio y llenarlo todo, si puedes creer que el Señor ha prometido que hay mucho pueblo en esta ciudad, si puedes creerlo en esta noche, y le dices, Señor, yo lo creo, y aquí vengo para hacer tu voluntad. Ven aquí adelante. Da pasos de fe y ven aquí adelante. Si puedes creerlo y puedes decirle, Señor, he aquí yo vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. En el rollo del libro está escrito acerca de mí. En la Biblia está escrito acerca de ti. Tu nombre está escrito en el cielo. Antes de que nacieras, el Señor estuvo hablando de ti. Antes de que tu mamá te engendrara, el Señor pensó en tu vida. Y cuando pensó en tu vida, dijo, lo voy a usar. Voy a hacer algo a través tuyo. Antes que tu mamá te diera luz. Antes que tu papá y tu mamá pensaran en qué nombre te iban a poner, el Señor ya te conocía. Y Él dijo, yo voy a usarte. No estás aquí por casualidad. No digas soy un niño. A todo lo que el Señor te envíe, tú vas a ir y vas a hablar todo lo que Él te mande. Él te va a dar las palabras, Él te va a dar el poder. Y Él va a hacer la obra a través tuyo. Y la gente va a decir, pero ¿cómo un niño así puede hacer lo que hace? Y tú le vas a decir, no soy yo, es el Espíritu Santo que vive a través mío. Es Jesús que está en mí, Él es el que hace la obra. Y se van a maravillar y se van a asombrar, pero la gloria se la va a llevar el Señor. Y el resultado va a ser que personas que tal vez no nos imaginamos van
van a convertirse al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Gabriel. Padre, oro por Gabriel en este día. Sopla sobre esta palabra que él está escuchando. Y haz tu voluntad en Gabriel, Señor. Tu palabra declara que cualquiera que se humille como este niño, mayor es en el reino de los cielos. Llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo con tu poder en esta noche. Bautízalo y sumérgelo con poder. Espíritu Santo de Dios, llénalo. Llénalo de ti, Señor. Llénalo, llénalo, llénalo. Y haz en Gabriel todas tus obras para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. No tengas miedo. Y acuérdate cuando el Señor haga algo a través tuyo. Dale la gloria a Él. No te la creas. No te agrandes. No te infles. Dile, es el Señor Jesús, no soy yo. ¿Estamos de acuerdo en esto, Gabriel? ¿Sí? Vas a llenar del Evangelio a los que te rodean. Capaz a tus amigos, no sé, a tu seño, no sé. Quizá personas que sean mayores que tú, pero le vas a hablar de Jesús. ¿Te vas a acordar de lo que te digo? ¿Sí? Está tu papá, tu mamá acá. ¿Dónde están el papá y la mamá de este chico? ¿Pueden venir, por favor? Aleluya. Traigan un babero tamaño toalla para... Gracias, Señor, porque las cosas que oramos, las cosas que creemos, alcanzan a nuestras generaciones. Y por lo que nosotros hemos orado, nuestros descendientes lo viven, lo van a experimentar. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestra generación y nuestros renuevos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu derrama sobre nuestra generación y sobre nuestros renuevos. Gracias, Señor, porque las palabras que has puesto en nuestra boca y el Espíritu que has puesto en nuestra boca no faltarán de nuestra boca, ni de la boca de los hijos, ni de los hijos de los hijos, ni de los hijos de los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Señor. Bendito Dios. De generación en generación anunciaremos y celebraremos tu nombre. Ahí donde estás, da un paso al frente, por favor. Y donde estás, habla con el Señor. Habla con Él. Él es el que te llama, Él es el que te elige, Él es el que tiene el plan preparado para ti. Él es. Señor, bendecimos la generación. Bendecimos la generación. Y declaramos, Señor, que en ti son benditas todas las familias de la tierra, Señor. Lo que pasó ya es. Lo que es fue ya. Dios restaura lo que pasó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y de aquí en adelante no conozcas a nadie según la carne. No conozcas a nadie con criterios humanos. Aun si a Cristo conociste así, ya no lo conoces así. Comienza a conocerte como el Señor te conoce.
Comienza a verte como Él te ve. Comienza a ver a tu hijo como Dios lo ve. Comienza a recibir las promesas de Dios para tu descendencia. Comienza a recibir promesas de Dios para tu descendencia. Tú que tienes hijos, comienza a bendecir a tu descendencia. Creo que hay algo que Dios quiere hacer con tu descendencia. Creo que hay algo que el Señor quiere hacer con tus hijos y con tus hijas. Creo que hay algo que el Señor quiere extender, porque tu descendencia cumplirá promesas que tú has recibido. Tus hijos y tus hijas harán cosas que el Señor te ha prometido a ti. Caminan en la integridad del justo, los hijos son dichosos después de él. Comienza a bendecir a tu descendencia. Tienes hijos, tienes nietos, comienza a bendecirlos. Comienza a bendecirlos. La simiente del justo será bendita, dice la palabra de Dios. Comienza a bendecirlos. No hay maldición para tu descendencia. No hay maldición, hay bendición. Camina en la integridad del justo. Sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos son dichosos después de él. La mamá que ha sido defraudada por su propio hijo. La mamá que ha sido lastimada por su propio hijo. La mamá que ha sido ofendida por su propio hijo. Mamá, perdona en el nombre de Jesús. Mamá, deja de acordarte de las ofensas de tus hijos. Mamá, levanta tu mirada, por favor. Deja de ver los errores de tu hijo. Deja de verlos. Comienza a verlo a través de Cristo. Comienza a verlo a través de la cruz a tu hijo. En la cruz el Señor mató a tu hijo y en la tumba resucitó un nuevo hijo para ti. Comienza a mirar la cruz. Comienza a ser consolada en este día. El Dios de paz, el Dios de amor,